La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo. En Arequipa, muy buenos días Arequipa, a través de Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua. En Puerto Maldonado, donde nos escuchan y nos ven, los saludamos a través de Radio Madre de Dios. Y también a la convención, allí saludamos a través de Radio Quillabamba. Todas estas son las emisoras dominicas del Perú. Los estamos saludando y también se une una red de emisoras, como a quienes agradecemos. Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, nos escucha por Radio Oriente, Cajamarca, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Taua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también los aplicativos móviles. Si usted ha tenido algún problema con las apps, me dicen algunos que tienen problemas con las apps, pues hay que actualizarlas porque hemos cambiado de administrador y si usted no vuelve a descargar la app va a tener ese problema. Y también la página web de Radio Santa Rosa, que también hay que actualizarla porque también hemos cambiado de servidor. Bien, vamos a empezar a pensar más con Rosa María Palacios. Rosa María ya está acá, no es que no ha venido, está adentro, si le pueden pasar la voz, porque está con Gustavo Gorriti, que es nuestro invitado del día de hoy, porque hoy día celebramos o recordamos pues que hace 4 años empezamos este proyecto de A Pensar Más. Hace 4 años empezamos el 8 de marzo, día que se conmemora el Día de la Mujer. Rosa María salió por primera vez por las ondas de Radio Santa Rosa. Y de esto, pues, el domingo recordamos 4 años. 4 años de historia de A Pensar Más. Rosa María, que vino, como ella dijo el día de ayer, vino para dar unas conferencias y se quedó por aquí. No, vine para dar unas... Buenos días. Vine acá. Días, Rosa María. El padre Javier me llamó, yo no lo conocía. O sea, yo soy una chica buena, cuando me llama un padre uno va. Necesitamos su ayuda, entonces me llevaron acá arriba a la sala más bonita del convento. No me han vuelto a invitar, no, mentira. ¿Ya? Entonces me sentaron, me dijeron, queremos que nos enseñe de política porque hay una necesidad, el público pide explicaciones, no se entiende, tal vez nos pueda dar unas charlas. Entonces yo lo miré al padre. Padre, soy una periodista desempleada. De hecho, es un convento, los conventos siempre han asilado a los peregrinos, así que yo me quedo con usted. Y desde el verano del 2016, acá estamos, en plena campaña, en plena segunda vuelta. Y en esos, a los pocos días, después de ese terrible debate, al mes y medio, le digo al padre Javier, que ahora nos está escuchando desde Roma, es ahora el superior de comunicaciones de los dominicos en el mundo. Le digo, padre, tengo un problema ético bien complicado y yo sé que usted me va a ayudar. Yo no debería ayudar a un candidato presidencial a hacer, digamos, a mejorar su performance. Pero usted ha visto el primer debate y esta es una situación desesperada. Porque realmente yo considero, y otros también, que si Keiko Fujimori hubiera ganado, la libertad de expresión hubiera estado en muchísimo más peligro que en cualquier otra situación. No hubiera habido. No hubiera habido, ya ni siquiera la tanqueta acá afuera. O sea, teníamos esa convicción. Y recuerdo que el padre me miró, que nunca hablábamos de política, y me dijo, ¿qué está esperando? Por la patria, me dijo, usted vaya y haga todo lo que tenga que hacer. Y justamente, compañero de esa aventura enloquecida, está esta mañana con nosotros Gustavo Gorriti. Es
cómo hacer limonada sin limones, ¿no? Es lo que yo decía, yo no puedo hacer limonada sin limones. Esto es, como dice, inmejorable, no hay forma de que hable mejor. Y habló mejor, habló por supuesto que habló mejor. Nos costó la vida, pero habló mejor. Así pasa, así pasa. Así pasan las cosas cuando tienen que suceder. Bueno, y como comprenderás, encomendados a Santa Rosita acá, pero todos, ¿no? Pero sí, sucedió. De repente, visto en el tiempo, ustedes pueden criticar la actitud y lo que quieran, pero yo creo que logramos lo que queríamos lograr, que era la plena conciencia de que estábamos ante una amenaza real contra la libertad de expresión. Y que si ganaba Keiko Fujimori en este país no volvíamos a abrir la boca nunca más. Además de ser amedrentados, perseguidos y todo lo demás. ¿Qué es lo que iba a suceder? Y fíjense, aún cuando no ha ganado, aún después de todos estos años, ¿quiénes son los que manejan la resistencia? Los que tienen a los fujitrolls en las redes, los que manejan grupos de AMPA realmente, dedicados a difamar, a maltratar, a bajarte la moral, porque eso es lo que hacen, no pueden hacer otra cosa. Pero a gente bien curtida, que bueno, como yo, o como Gustavo, ya que nos bajen la moral a estas alturas de la vida está bien difícil, ¿no? Pero tratan, ¿no? Así que no nos equivocamos. Gustavo, gracias por estar conmigo de nuevo. Un placer, un placer. Debo decir desde de antemano de que como he llegado acá después de un cierre, en medio de un cierre muy difícil más bien. Yo creo que los trabajadores del IDL Reporteros tienen que presentar una queja a la Corte Interamericana por trato cruel, porque por alguna extraña razón tienen el reloj invertido. Entonces solo trabajan de noche. No, trabajamos de día también, ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero digamos, que también trabajamos de día. Acabamos de cerrar, ¿no? Te encuentras un mensaje, yo me levanto muy temprano, a las 6 de la mañana, un mensaje de WhatsApp. Acabamos de cerrar. ¿Qué? No, hemos escrito, ¿lo acabas de soltar? ¿Qué? ¿A las 4 de la mañana? Sí, estamos haciendo unas correcciones. Yo a Romina Mena le pongo siempre, duerme, anda, duerme, no te van a entender nada, si sigues escribiendo tan confundida, a dormir. Pero parece que Gustavo dijo, no, Gustavo se embala y... ¿Por qué no tienen unas horas de cierre decentes, por Dios? Es el proyecto permanente, diría que es la dedicación casi vocacional que tenemos, pero de una u otra manera cuando vas a cerrar una investigación que es compleja, que tiene muchos hilos, pues estos hilos se enredan. Casi siempre es el final, ¿no es cierto? Siempre hay una duda. Y luego tienes que hacer una dudita. Siempre, por supuesto, tienes una duda aquí, otra duda allá. Tienes que comprobar algo que se ha quedado medio en el aire. Luego te viene la posibilidad de ¿y qué pasa si se da el peor escenario en el caso de estas cosas que están todavía medio pendientes en el aire? Entonces vuelves a eso y se te acumulan las horas. Además, por supuesto, escoger la estrategia narrativa que vas a hacer para una cosa, porque digo, el hecho de que muchas veces tengas que trabajar con los mismos materiales con que trabaja un contador no significa que tengas que escribir como uno. Entonces, uno trata finalmente de convertir eso en un relato que sea sin faltar en absoluto a la verdad de los hechos, sujetándose plenamente a ella, que sea a la vez atractivo, apasionante, porque las cosas que se sacan y se discuten son fundamentales para el país. Son aquellas que van a decidir el rumbo que se toma. Entonces, por esa misma razón, el estar tan pendientes de cómo debe ser, de cómo se debe hacer y todo eso, y claro, además, ya en medio de todo vas teniendo una reacción en la que hay mucha gente con opiniones propias muy fuertes, ¿no es cierto? Que quieren dormir, por ejemplo. Y entonces se las arreglan para ir dormir. Claro, no, tienen unas opiniones fuertes respecto a la cantidad de horas que tienen que dormir. Y al no haber dormido, le da opiniones fuertes sobre tales o cuales asuntos, ¿no es cierto? Entonces las discusiones se arman y todo esto, y bueno, pues nada, si tú crees en la democracia, debe creer firmemente en ella. Perdóname, en las redacciones no hay democracia. Estoy de acuerdo con eso. No se vota. No se vota, pero sí debe discutirse todo. No, debate sí. Debe discutirse debate hasta la muerte. Debatirse todo. Y uno debe estar dispuesto a reconocer, a sopesar
todas las ideas, todo lo que se diga, y no tener el menor problema en corregirte a ti mismo si es necesario. No, eso sí, ¿no es cierto? pero digamos, pero imagínate que sometieras a votación. No, eso no. O De sea, ninguna es como manera. que tú en un barco, Claro. ¿no es cierto?, quieras someter eso a una asamblea permanente, digamos, que cada maniobra sea un plebiscito. Eso no puede ser. Así ¿no no es cierto? funciona. No, ni, no funciona ni de esa siquiera en manera. un ballet funciona así. No, ¿no es cierto? no. Ni en Hay una ciertas orquesta. cosas, en una orquesta, Cada uno sabe lo que tiene que hacer. O en un gimnasio, o en un grupo que está entrenando, lo que sea. Hay ciertas cosas en las que tiene que haber una jerarquía Dirección. rigurosa, funcional. Para las cosas que tienen que hacerse, más allá del trabajo, no existe. Claro. ¿No es cierto? Pero Más allá del lo que las trabajo cosas no que existe, tienen que hacerse se pero en tienen el que hacer. En el trabajo, sí. Pero así como hay, no un brote, pero se acaba de anunciar el primer caso de coronavirus en el Perú, Sí. mientras esto sucedía, acá el equipo de ILL ha coronado un reportaje que no vamos a hablar de él, porque va a salir en las próximas horas. Sí. ¿Horas? Hoy día, de todos modos. Hoy día todo. No hay forma que no salga hoy día. Ya, Y ojalá que sea dentro de unas horas. así es. Sin embargo, vienen fechas importantes. Próxima semana, Curitiba, nuevamente la visita de los fiscales, pero esta vez dicen para cerrar. ¿Cerraremos? Para cerrar Mira, todos hay los ciertas cosas codinomes. hay ciertas cosas que ya deben cerrar. Sí, ya se caen de maduras, ¿no? que ya deben cerrar, pero que además han avanzado lo suficiente. No es que no se hayan movido, han avanzado. Lo digo por nuestras investigaciones Claro. periodísticas, lo digo también por lo que he observado y observo Del proceso. del trabajo del equipo especial. Sí. No en forma totalmente uniforme, pero sí han avanzado, continúan haciéndolo con casos que son complejísimos, que comprenden un universo, un horizonte informativo que es de lo más vasto, que solamente investigar, analizar eso requeriría 5 veces el equipo que tiene. Mm. Ahora, yo Pero le- aún así lo ahora, han hecho. yo le decía al doctor Vela que estuvo acá conmigo, le dije, en general, no todas, pero en general podemos decir que la investigación de los hechos es muy buena. O sea, de los hechos, contar la historia, lo que hacemos los periodistas, Sí. contar la historia. La historia está bien contada, en varios casos. O sea, el de Keiko Fujimori está muy bien contada, con una cantidad de detalles. Pero, dígame, es una historia bien contada, pero para que la gente lo entienda, Ah, no, tienes que no es traducirlo. una historia cualquiera. Claro. Es una historia como para que le escriba Conan Doyle. Claro. ¿No es cierto? Es una historia de allá, de detectives, de encontrar, de buscar, de ir al misterio, de enfrentar coartadas, cada Claro. una de las cuales ha mentido, encontrar Juegos. esa mentira, buscar eso. Y alguna de las cosas, si tú de vez en cuando conviene hacer cierta distancia y hacer un análisis comparativo, por ejemplo, de cómo se estaba hace 2 años en varios casos respecto de cómo se está ahora. En nada, hace 2 ¿Cierto? años. Y Ahora, el teníamos. avance ha sido espectacular. Ahora, hace 2 años éramos más optimistas. Yo me acuerdo en verano del 2017, cuando sale todo esto, me acuerdo que con Gustavo acá decíamos, yo creo que en 6 meses, ¿no? Se sienta Barata, bien sentado, 3 semanas hablando y listo. Bueno, todo se paró. Acordémonos toda la situación con el fiscal Hamilton Castro, Sí. la paralización de todo. Decidieron perseguir a los delatores, con lo cual no iban a delatar nada. Por supuesto. Ya hasta que se cambió de estrategia, pero la nueva estrategia también tiene pues enemigos, también ha tenido obstáculos, han tenido que pelear contra el Congreso, contra muchas cosas. No, la investigación avanzó muchísimo, tuvo sus picos cuando hubo detrás de ella un apoyo ferviente de las grandes mayorías, que no solamente era un apoyo que se expresa Claro, en términos generales, claro. como ahora, sino que era un apoyo militante, Claro. intenso, masivo. Claro, Entonces, cuéntenos la verdad. Entonces se avanzó muchísimo. Gracias. Por ejemplo, cuando se empezó a sacarlo de la investigación de los cuellos blancos, el caso Lavajuez, la movilización social, la indignación, exigiendo, demandando justicia, permitió avanzar mucho. Permitió además de que el presidente Vizcarra escogiera una línea de acción que es la que ha llevado al país Se apropió finalmente, claro, y por fortuna, en el camino que Se ha apropió, logrado. se apropió de un discurso que no tenía.
Le dio discurso, o sea, le dio discurso para los 2 años siguientes, 20 meses después sigue en ese tema. Y es bueno, como tú dices. Ahora, los bueno que haya hechos, salido ese tema. los Mira, hechos bien contados, no en todos los casos, digamos, pero digamos, bastante bien en casi todos, o casi todos ya muy completos, ¿no? Sin embargo, saltar de ahí a las imputaciones de que eso es delito, ahorita ese es el meollo de todas las investigaciones fiscales y la razón por la cual se pueden debilitar. La Hay historia está bien una- contada, el salto a esto es delito, ese es el problema. Y están ahí atrapados. Bueno, hay una diferencia. Hay una diferencia grande. Yo todas las cosas factuales, periodísticas, Ujú. la voy a discutir contigo Claro. sin ningún problema, Claro. ¿no es cierto? Y con Claro. apasionada intensidad. Pero las cuestiones legales, ¿no es cierto? Me lo traigo al Chato Rivera para que, ¿no es cierto? Para que venga a Tiene discutir su equipo eso. propio. Por supuesto. No, pero con Rivera, Rivera me es el da, Instituto de Defensa Legal. pero ¿no es cierto? Alberto me da razón, ¿no? Carlos. Carlos, pero siempre le cambio, me acuerdo del periodista asesinado, siempre le cambio el nombre. Carlos sí me da la razón en muchas cosas. Y ese es el problema, Mira. que a veces en la estrategia penal, Sí. tú dices, bueno, y es lo mismo que ha pasado con Odebrecht, ya, no los voy a meter preso nunca, porque, o sea, si ellos no me dan la información, tengo que transar. Entonces, perfecto, ya, tú me pagas, te multo, te condeno, no te meto preso, pero dame esto. Lo mismo con otros, pero también lo mismo cuando acusas. Es ya, a estos 27 no tengo cómo, pero a 7 fritos, me voy con los 7. Estamos en el momento en que todavía la fiscalía dice quiero a los 27. Y eso la retrasa un montón. El caso de gasoducto, yo creo que la resolución de este fin de semana es la más complicada en eso, porque quiere ir al bulto a todo Sí. y no hay historia Bueno, para todo. No Rosa alcanza. María, mi impresión Ajá. es de que hay diferencias de estilo, de experiencia en cada uno de los fiscales Ah. y también, por supuesto, en la naturaleza de cada uno de los casos. El caso del gasoducto es un caso muy peculiar dentro del horizonte de corrupción que se está haciendo. Pues la mayor parte de los que discutimos es la corrupción Privada. en el entrecruce público-privado. Así ¿No es. es cierto? En la mayor parte de los proyectos. En este caso en concreto, existe una participación del Estado, pero es marginal. Esencialmente, Son los lo que zamarros tú entre tienes ellos. ahí son zamarros privados peleándose entre sí, llevando a cabo operaciones de lo más sofisticadas de espionaje industrial y de sabotaje entre sí. Mario Compran- puso. com- Mario, el padrino, no es- entra es- uno, entra el otro. Es más que eso, te voy a decir, es Le Carré. Le Por Carré. En determinados momentos es Le Carré con personajes que no tienen, por supuesto, la buena entraña de George Smiley, ¿no es cierto? Que se parece más bien a Carla en algunos sentidos. Carla es su nombre en los personajes de John Le Carré, por si acaso. Pero, pero tú tienes de que ahí espionaje industrial intenso, comprarse al competidor privado, Primero, comprarse A a la los aboga- abogados que del están para el otro. Estado, comprarse a los abogados del otro y comprarse a tu propio abogado. O sea, eso ya para mí fue lo... Y además, la cosa más interesante, Barata, que fue la persona, el director de orquesta de todo esto, eso hay que decirlo, casi el maestro intrigante, ¿no? El maestro espía en todo esto, buscaba ganar de que utilizó herramientas redundantes, es decir, donde le hubiera bastado un martillo, compró el martillo, la comba, ¿no es cierto? El cincel y el o neumático. sea, gastaba Sí. por gusto ya. Pagaba por lo que ya había pagado. Quería estar absolutamente seguro. Claro. Quería estar absolutamente Bueno. seguro que iba a ser ese resultado. Y bueno, en medio de todo eso, esto ha terminado siendo una radiografía también de gran parte de las falencias y déficits morales dentro de sectores muy establecidos, dentro de los estudios de abogados, sistema mayor. Todo, de Costín, empresas constructoras, que eran muy de las empresas respetables. constructoras ni se diga, ¿no es cierto? Ni se diga. Pero digamos, ahí hay una, digamos, están en una situación como si hubieran tenido Ahora, una especie de coronavirus. La sí. credibilidad, ayer me preguntaban, la credibilidad de los gremios empresariales después de esto está destruida, pero destruida. Porque sus socios más visibles, digamos, ¿no? Terminan todos desfilando en fiscalía
contando cómo ponían plata en maletines, ¿no? Y, O sea, y además sí, empujándose por eso entre te- ellos para ver quién está en el primer puesto para ser colaborador eficaz, porque como ellos ya saben bien ahora que el último en llegar manca. pierde, ¿no es cierto? Claro, No pero coge. digamos, por último, incluso los que le dieron plata, por ejemplo, a Keiko Fujimori, saben, si tienen una buena defensa, que no va a haber un mayor daño si tienen una buena defensa para ellos. Pero han salido a confesar y queda destruida la imagen, al margen ya de las sanciones penales, ¿no? De grupos que fueron supuestamente la reserva moral empresarial del Perú. ¿Qué O sea, puedes pensar ¿qué- de la reserva moral empresarial del Perú cuando el primer banquero del país, carga maletín. que digamos tiene el primer banco, donde si tú haces una operación de un centavo más de $1.000, tienes que explicar posiblemente la genealogía de la operación que estás haciendo Así es. y que en este caso esta persona, ¿no es cierto?, haya estado como un dolero, como un traficante de divisas, llevando los $3.600.000 en maletines totalmente, ninguno de los cuales está declarado, ninguno de los cuales fue hecho, y habiendo hecho toda una serie de maniobras para sacarlo del sistema, para hacer su pequeña caja 2. Al fin y al cabo, Eso es. no deberías, así era la caja 2. Tú sacabas plata buena, la convertías en plata oculta. Así es. La plata oculta terminaba siendo plata mala. Claro, manchada. Sí, plata sucia. Claro. Entonces, ¿qué puedes decir de eso? ¿Y qué puedes decir cuando hay una serie de abogados a los que descubres que estaban defendiendo a los dos lados finalmente, ¿no es cierto? Que estaban con el Estado, estaban con la empresa estaba en lío con el Estado, ellos habían estado aquí. Y cuando les preguntas, porque están haciendo muchos de ellos, Claro. porque hay una palabreja de estas de moda, ¿no es Ajá. cierto?, que es así la cuestión del rescate reputacional. Ah. La palabra reputacional es la que está totalmente de moda. Cuando están en eso y finalmente se te pregunta, ¿y cómo ustedes no se les ocurre lo que es este concepto de conflicto de intereses, que es tan básico, digamos, para todo aquel que toma en serio el periodismo? Claro. Digo, Tiene que- no hay mayores dudas sobre qué constituye conflicto de intereses y qué no, pero ahí los tienes a ellos, ¿no es cierto? Ahí los tienes a ellos, pensando siempre que el tener gestos de honestidad, o digamos, pujos de honestidad, mimo honestidad, de una u otra manera reemplazaba a ser honesto. Ah. Y de que tú podías hacer tus trampas, tus trampitas, Tus trampitas. porque el sistema finalmente era un club. Ah. Era un club que así lo permitía. Y al final, esa es al margen de las condenas que habrán, espero algún día, ¿no? Esa debería ser la gran lección. Mi problema, después de haber visto todo lo de Fujimori y Montesinos, que desde el punto de vista de la persecución del delito fue exitoso. Montesinos presos, Fujimori preso, los generales presos, los ministros presos. Pero mucho cómplice no. Mucho Mucho cómplice importante no. Ok, pero digamos, los peces gordos sí, otros tuvieron que fugar del país, se incautó dinero. Los peces gordos industriales, que ya eran tan cochinos en esa época, sino más que ahora, esos estuvieron muy bien, tuvieron salas VIPs. Ok, pero al final, tú dices, de esto el país aprendía algo, ¿no? Pues no aprendió nada. Nada. O sea, el mismo Toledo que salía en la marcha de los 4 sueños pedía coima. El mismo. No, pidió coima, robó con las dos manos. Así es. Robó con las dos manos. Pedía Y si coima no lo hizo barata. con los pies, Claro, barata, paga. O sea, el mismísimo. O sea, personas que yo creo que no robaron para ella, siempre lo he dicho, como Susana Villarán, pero que se vio sometida por el sistema. Dijo, si yo no recibo... Que se agachó muy rápidamente ante el sistema. Exacto, Que se agachó. muy rápidamente ante el sistema. Claro, se agachó. Ahí, Pero, digamos, ahí es el caso de todos. De todos. Que en determinado momento piensan que para poder operar exitosamente, tienen que ceder. Tienen básicamente que conciliar Que aceptar. con cosas que están contra los principios mediante los cuales vivieron. Y eso es lo más triste. Porque si siempre has tenido un bribón que, digamos, ha estado acostumbrado a eso, pues nada, ya sabes qué esperar. Pero cuando ves a gente que dedicó una parte no pequeña de su vida, ¿no es cierto? Sí, claro, yo decimos es una cosa finalmente muy triste. Trágica. Una persona que pasó 8 años en la cárcel, que luego salió y sobre la base, además de una vida austera y todo, en una zona muy corrupta se convirtió en un presidente regional popularísimo.
Claro. ¿no es cierto? Precisamente por esas cualidades. Y que en determinado momento, cuando le dan, él siente que eso lo ha llevado a la posibilidad de subir un poco más alto, de tener acceso a otros recursos, a otro tipo de gente, ahí se... No sé cuánto, eso es lo que se va a determinar eso todavía, veremos. no sé hasta qué punto, pero yo creo que está bastante claro Ahora, que hizo lo que no debía. ¿Cambiará el Perú? Mira, A veces hay semanas en que estás muy esperanzado y hay semanas que estás muy deprimido. yo, Lo quien te lee todo, de veces Sí, en las columnas, sí, a veces hay sí, un final sí. lleno de esperanza Sí. y a veces esto no tiene solución. Lo que pasa es de que para mí todo lo que hacemos, periodismo, investigación y todo, no es para lograr esto, una especie de equivalente éxito deportivos, ¿no es cierto? Logré sacar este asunto, logré esto, este premio, metí preso a fulano. este premio, o haber logrado, sí, que tal persona caiga, etcétera. Eso, la verdad, quien se alegra por esas cosas no merece ser periodista y no merece hacer periodismo. Siempre, el duque de Wellington, el gran jefe militar, decía que solamente hay una cosa más triste que una victoria, que es la derrota. Ujú. Pero igualmente Es decía triste. de que era muy triste vencer. Y normalmente lo es así. Pero uno hace esto, y yo en eso sí, soy de la vieja escuela, de los periodistas de investigación de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que hacían todo lo que hacían con un empeño de reforma social por delante. Es decir, de que todo lo que tú sacabas pudiera servir para mejorar socialmente. Y en gran medida lo lograron. Las leyes antimonopolio, las leyes laborales, cuestiones... Protección de los niños, mujeres, trabajo, etcétera. protección del medio ambiente, fueron pioneros en todo eso y siempre con aquello de lograr algunas coaliciones con fuerzas virtuosas dentro del Estado. Entonces, algunas de esas cosas se han logrado, pero cuando tú sientes de que se pueden lograr éxitos tácticos o incluso parcialmente estratégicos, pero que después de un tiempo el pantano reaflora, regresan todos, se vuelven a acomodar, con otras personas hacen lo mismo, entonces sencillamente tú llegas a la conclusión de que no ha valido la pena, no vale la pena eso. Ahora, valdrá la pena, y luego de haber estudiado muchos casos internacionales Los italianos, los italianos, de realmente cruzadas anticorrupción, los Manipolite, Sí, y claro. ahora más recientemente el Lavallato, y algunas otras cosas, uno se pregunta por qué el caso de los Manipolite tuvo que terminar en Berlusconi. ¿Y por qué el caso de Lavallato en Brasil tuvo que terminar en Bolsonaro? Claro. Entonces, aquí, Dios no lo quiera, de que habiendo hecho de que la gente se indigne por las cosas que están mal, terminemos poniendo a un caudillejo de esos que ofrecen las soluciones ultra simplistas que pues, pueden satisfacer a algunos tontos, pero que uno sabe perfectamente que serán mucho peor que la enfermedad que se quiere combatir. Entonces, al final tú te pones a ver los casos de naciones que eran corruptas y que luego han virado hacia ser sociedades mucho mejores. Casos rápidos no hay muchos, No. la verdad que no hay muchos. Y algunos de los más exitosos, quizá Singapur sea el más Sí. exitoso, digamos, aunque Lee Kuan Yew decía que él era un demócrata, el resto del mundo no estaba tan de acuerdo, ¿no es cierto? Está No en estaba Singapur, tan de acuerdo con él. Pero la gente cumple las normas Pero, con o sea, una fe. Y tú sabes que en con una determinado fe momento- religiosa. y tú sabes que en determinado momento está peor que Jamaica en términos de mafia, Claro. de prostitución, de crimen organizado y todo eso. Pero la gente cumple las normas Bueno, de una manera que yo no he entonces, visto nunca. Se hizo una reforma social y cultural que finalmente arraigó. Y no es ahí nadie puede decir que por la raza, etcétera. No. Es un mosaico de raza, de No, pueblos, además les etcétera, dijo, etcétera. está en el mosaico que dijo, no, acá todo el mundo me habla inglés. Oiga, pues yo soy malayo, yo soy hindú, yo soy chino. ¿A mí qué me importa? Todo el mundo me habla inglés. Claro. En el colegio, solo en inglés. Entonces los niños le enseñaban a los abuelos a hablar inglés. Exactamente. Y en 2 generaciones, todo Singapur habla inglés. Sin renunciar a su lengua originaria, pero, o sea, Y convirtiéndose en una nación de vanguardia en casi todo, ¿no es cierto? claro,
es una ciudad-estado también, no es que, digamos, es del tamaño de la región Lima, digamos. Es una ciudad-estado, pero conocemos ciudades-estado profundamente corruptas. Ah, no, ¿No es claro, cierto? por supuesto. Y Singapur lo era. Y Singapur lo era. Pero 40, Cambió. 40 años. Entonces, tú te pones a ver, digamos, hay naciones que han evolucionado de la pobreza, del alcoholismo y todo eso, Corea del Sur. a bienestar. Corea del Sur, pero las naciones escandinavas. Maravillosamente. ¿Cómo? Digo, una de las mejores novelas escandinavas se llama Hambre, Ah, ¿no? claro. Entonces, han evolucionado muy bien, pero han sido evoluciones paulatinas y basadas mucho en tener una visión nacional de mejoramiento y un conjunto de paradigmas culturales a los cuales un gran número, un gran porcentaje de la población con los cuales se identifica y sigue hacia esa mejora. Entonces, no es fácil. No es fácil. Vamos a la pausa y regresamos con Gustavo Gorriti. Acá estamos reflexionando sobre qué hacemos después del Lavallato. Sí. Pausa y volvemos. Soy Pedro Cateriano y quería enviarle un saludo y una felicitación a Rosa María con motivo de los 4 años de su tribuna acá en Radio Santa Rosa y Sodoma. Rosa María a lo largo de este tiempo ha dado una batalla en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Y eso es muy importante en un país como el nuestro. Gracias. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muchísimas gracias por los saludos del doctor Pedro Cateriano y del doctor Aldo Vázquez. Escuché la voz del doctor Aldo Vázquez. Bueno, estábamos hablando acá si esto tiene solución y hay un cierto pesimismo, ¿no? Porque las elecciones parlamentarias, sus resultados pues no han contribuido a decir, bueno, ahora sí tenemos un parlamento que va a acompañar. No, hay varios prontuariados, ¿no? Y en todos los partidos, ¿eh? O sea, el señor Alarcón lo han elegido con gran entusiasmo en Arequipa, el señor Chejade con gran entusiasmo en Lima, y así podemos ir, pero el señor Urresti, ¿no? También con gran entusiasmo en Lima, con primera votación. O sea, si no tienes un proceso penal, digamos, de cierto nivel, parece que acá no eres nadie. Entonces, no tienes nada que mostrar a tu electorado. Entonces, ya pues, con todo lo que ha pasado, Sí. con todo lo que ha pasado, la misma gente, entonces todo se reorganiza. No, es que, a ver, la gente yo creo que tiene ideas muy claras. El único problema es de que los ejemplos de la lucha contra la corrupción no los encuentra dentro de los partidos políticos. No los encuentra dentro de los poderes elegidos por votación. Tienes un sistema de partidos políticos que es un desastre. La mayor parte de la gente con ideas ha decidido apartarse de la política para tratar de hacer cosas que sean eventualmente más productivas o mejores, lo cual es una verdadera lástima. El debate político en sí mismo está viciado por una cantidad de cosas, desde el pésimo uso del lenguaje, desde el pésimo uso del pensamiento, de la racionalidad para el debate público, ¿no es cierto? Donde tú deberías tener debates en los que floreciera el ingenio, la razón, el conocimiento y todo para resolver problemas. Hasta la cultura general. Exactamente. Pero lo que tiene son idioteces. Y luego, en este país, entre, ¿no es cierto?, abogadil y tinterillo, entonces las cuestiones de la política, incluso buena parte de las denuncias, están relacionadas con hechos que no son en absoluto sustantivos. Y entonces entran en eso. Y por supuesto, como además somos un Estado desorganizado, tenemos ineficiencia estatal y también privada, y la gente sufre como resultado de eso. Y no hay solución para las cosas por las que vive. Cuando tú tienes que la gente en su propia ciudad, en su propio país, tiene miedo de sufrir violencia, tiene miedo de sufrir el despojo, el arrebato de sus bienes por la delincuencia y todo esto, entonces tú deseas que te puedan dar
medidas concretas, claras, eficaces para poder tener una sociedad vivible. Una sociedad en la cual no te confisquen el fruto de tu esfuerzo con un robo, con una violencia, etcétera, en la cual no venga también un idiota a hacerte una interpretación retorcida de alguna cuestión legal que por ahí está perdida y con eso te quiera fregar la vida o los tiempos. Entonces, en esas condiciones, el debate político se vicia y el que entra, digamos, el que es que tiene mucha esquina, criollo, digamos, Urresti, ¿no es cierto?, lleva ventaja y encima le cae simpático a mucha gente, claro, porque se enfrentó al fujimorismo, y porque además lo pecha Marta Chávez, fue muy eficaz en hacerlo, ¿no? Porque claro, es súper criollo, claro, tiene mucho sentido del humor, tiene recursos, o sea que en ese sentido, sí, claro, comunica bien, como dicen. Comunica bien, mecha bien, desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Entonces sucede eso. Y quienes estaban más en una, digamos, escuela de los Boy Scouts, de la política, digamos, como, digamos, el Partido Morado, digamos, tuvo una cosa de que Perú Runners, posiblemente, ¿no es cierto?, considere de con el auspicio de Perú Runners. Exactamente, de que vale la pena ayudarlo, pero... Le dice, Carrerita Guzmán, le dicen, pobrecito. ¿Qué tal chapa, Carrerita? Bueno, un desastre. Entonces, y hay un espacio. Él está buscando ocupar un espacio que mucha gente quiere. Y te voy a decir, en el momento en que llegue un conjunto de dirigentes políticos que tengan, ¿no es cierto?, fuerza, riñones, hígado junto con corazón y cerebro, entonces yo creo de que la gente lo va a servir, porque la gente no es tonta, pero mientras no se produzca eso... El problema de oferta, digamos. Yo creo que... Pero problema de oferta, no de demanda, de oferta. Pero ¿qué pasa con el mercado, ya que estamos en ese debate? ¿Qué pasa con el mercado que no propicia una buena oferta? Que la oferta sale disparada, no quiere, la oferta... Mira, la posibilidad de que un presidente en el Perú termine preso es en estos días muy alta. Sí. Es más, o sea... Bueno, en alguna razón, puede haber razón. Bien merecido, ¿no? Claro. La gente te dice, por ejemplo, Martín Vizcarra, que es popular, hasta ahora no le han encontrado nada. Esa es la formulación, ¿eh? No es un hombre honrado, no, es, bueno, hasta ahora no le han encontrado nada. Ya le encontrarán, ¿no? Que hay una especie de esperanza, ¿no?, que probablemente le encuentren, porque finalmente a todos le encuentran. En eso se ha convertido la presidencia de la República. Entonces, ¿quién quiere ese futuro para sí mismo? Alguien que está muy desesperado por obtener estatus, ¿no? La única posibilidad, naturalmente, es de que la presidencia de la República sea mejorada, dignificada por gente que merece estar ahí. Claro. ¿No es cierto? Por ejemplo, Fernando Belaúnde no fue realmente un buen presidente. No, fue un hombre honrado. Fue una persona excelente, un hombre de gran honestidad personal, claro, muy honrado, y que además tenía los sueños bien orientados, pensaba bien, quería profundamente a su país. Sí. El único problema es de que a la hora de hacer las tortillas, no le faltaba la decisión, el empuje. No rompió un huevo nunca, creo. Ese es el problema, pues. Ese fue su problema. Pero ahora, entonces, cuando Belaúnde salió, él yo dignificado el cargo de presidente, ¿no? Claro, tú hayas entrado en esa época del periodismo, yo estaba en la universidad, y cómo lo criticábamos. Durísimos. Sí. Durísimos. Pero, éramos unos miserables, joder, porque la verdad que vive en las nubes, ¿te acuerdas? Todas las caricaturas eran en las nubes. Pero bueno, eran, si tú quieres, cariñosas en comparación. No, olvídate, eran simpatiquísimas en comparación con lo que tenemos ahora. Y claro. Y digamos, cuando Valentín Paniagua llegó en ese tránsito, por desgracia tan breve, a la presidencia, la gente estuvo entusiasmada con él. Unos años después no lo eligieron. Y eso es una cosa que valdría la pena explorar, particularmente. El pueblo peruano es muy ingrato con sus héroes. Muy ingrato. Olvidó, quizá el mismo estilo de Toledo despertó cierto tipo de pasiones que ver a una persona que parecía tan correcto, tan adecuado, ¿no es cierto? Claro. De que ni una palabra, ni un sonido. O sea, entre Alan García y Paniagua, el pueblo peruano escogió a Alan García. Eso fue el 2006. Sí, claro.
Ah, sí, claro. Yo era codirector de la República en esa época, acompañé a Paniagua Pero él no en lo que- que fue su canto del cisne político. Se lo vi. Es terrible. Cuando llegó a Iquitos y luego a Requena, en la selva lo adoraban, lo amaban. Y ese fue el momento en que él se sintió querido por el pueblo como debe serlo, Ah. ¿no es cierto? Y ahí dijo en un mitin en Requena aquella frase célebre porque lo decían que estaba muy viejito, ¿no es cierto? Ah. Y dijo, viejo es el viento, pero sopla todavía. Y entusiasmó a todo el mundo. Pero no le metió ganas tampoco. Estaba muy enfermo y no se lo había dicho a nadie. Estaba enfermo, no se lo había dicho, no le metió muchas ganas. Y además, otra cosa importante, un político, por bueno que sea, debe tener un excelente estado mayor. Claro, Y él no tenía nada. No, y tampoco entendía, creo yo, las formas modernas de hacer política, ¿no? Le trajeron un muñeco de él. Miró horrorizado. ¿Qué cosa es esto? Un muñeco de mi persona bailando al lado mío. Esto es inaceptable, ¿no? En cambio, le trajeron el cuy a Kuczynski y le pareció genial. Pues el cuy no tenía problema. Pero, digamos, no entendía las formas modernas de hacer política. Y eso es complicado cuando tienes que ir al voto joven. O sea, Problema, una cosa clara. Pero claro, Kuczynski ganó la elección gracias al voto antikeiko, porque si no, no la ganaba. No la ganaba. Vainas. Pero luego de eso, le perdieron respeto muy rápidamente, Muy por rápido. todos lados. En cambio, Valentín entró por las circunstancias y se ganó un inmenso respeto de la gente. La gente lo respetó muchísimo por lo que fue. Ese tipo de respeto que tuvo en un presidente, un estadista, que poco tiempo después lo perdió con Toledo. claro. Toledo es el inicio de una pérdida de respeto y de un descreimiento Claro. en los presidentes. Yo lo vi en pocos años, Claro. desde el año 2000, Ahora, lo acusaron, yo me acuerdo mucho de banalizar la institución presidencial, ¿no? pero claro, La banalizó. por supuesto. Llegaba tarde, siempre desprolijo, ¿no? En su Además, presentación. en su- repetía lugar común tras lugar común tras lugar común. Claro. ¿no? O sea, banalizó ya lo la tenía. presidencia. Pero mira, esa misma persona que el año 2003-2004 estaba llegando a nivel de aprobación de un solo dígito, Claro. ¿no? Fue la persona que el año 2000 la gente lo esperaba hasta las 3, 4 de la mañana en provincia para hacer mítines con él. Ah, sí, claro. Y yo he visto a jóvenes con los ojos brillantes, entusiasmo, mirarlo y empezar a gritar Pachacute, Pachacute. Pachacute. Bueno, ese mismo grupo de gente después estaba totalmente desilusionada y lo consideraba una defensa, un payaso. Claro, y lo mismo pasó con Humala. O sea, con Humala, acá nos lo dicen, la izquierda lo considera un traidor. Un traidor, pero de lo peor, ¿no? Porque se derechizó. Ya, pero eso es otra cosa. No, pero digamos, el voto del electorado de izquierda también lo repudió. Sí, pero, Hoy por hoy es repudiado por todos. sí, pero él tuvo el problema de que la derecha le tuvo miedo, lo detestó. Cuando se dieron cuenta que no tenían razón de tenerle miedo, lo odió por haberles hecho sentir miedo. Yo creo que esa es una buena definición. Sí, claro. Y nada, y luego de eso también detestaban a Nadine. Lo odiaron por haberles hecho sentir Pero miedo. claro, no hay cosa que le moleste. Entonces más, yo siempre he ¿no? preguntado por qué le tenían tanto miedo y por qué le siguen teniendo tanto desprecio. Claro. ¿Ya? claro. Y claro, esa es la razón, porque los hizo sentir miedos. Pues los hizo sentir miedo. Y los hizo gastar un cerro de plata. Y cuando después, exactamente, maletincitos, todo eso. Maletines y Sí. todo lo que gastaron Pero y para un cuando se enemigo que dieron no era enemigo. cuenta, y cuando se dieron cuenta de que verdaderamente era una persona inocua, y además hasta en el buen sentido de la palabra, Claro. que quizá no daba la talla como para ser un presidente, pero que no era una persona aviesa, malvada, entonces lo odiaron precisamente por haberlos aterrorizado, por Claro. haberles hecho sentir miedo. Y a ella más que a él, ¿no? A ella también, porque a ella igualmente ya había otras cosas del viejo clasismo limeño, ¿no es cierto? Imperdonar. Claro, no perdona a quien quiera darse No, de lo volada. que- Y el momento en que pudieron, hacerle sentir un poco el veneno, se lo hicieron sentir a fondo. A fondo. A fondo. Ella jamás lo comprendió. Nunca Comprendió Nunca eso. entendieron eso. Nunca entendieron la necesidad de desarrollar una personalidad propia
que representara a esa inmensa clase media rural, urbana, peruana, luchadora, etcétera, que ellos hubieran podido perfectamente encarnar y ejemplificar. No lo entendieron, para nada. No entendieron lo que significaba la política, especialmente ella. De todos los culpables, porque todos están procesados, ¿cuál crees tú que es el más culpable de los expresidentes del Perú? Es muy difícil decirlo, por diversas razones. Es realmente difícil decirlo. Y no quiero entrar aquí en plan de Savonarola, Claro. porque debo además mantener la básica imparcialidad ante los hechos, ¿verdad? Pero yo te digo, cuando pienso en Alejandro Toledo, Eso sí, siempre lo has cuando dicho. pienso en Alejandro Toledo, toda la esperanza que puso la gente, todos los deseos que se encarnaron en la lucha por recobrar, conquistar la democracia, hacer de esta una nación digna, toda la inmensa esperanza que hubo, y cómo él finalmente, primero, la traicionó con una presidencia más que mediocre, defensiva, como hemos hablado, pero detrás de la cual se ocultaba una corrupción grande, mayor, cínica, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, ese es uno de los casos absolutamente peores. En el otro caso, Alan García tuvo un final trágico, pero su caso es realmente diferente. Porque La gente votó sabiendo lo que era. Esa es la diferencia. Con Toledo había esperanza. Con Alan García era la persona que le va a hacer el pare al chavismo. Pero sabemos perfectamente que fue su primer gobierno. O sea, y en el primer gobierno estaba claramente documentada el atrocinio que cometió, ¿ah? O sea, estuvo claramente documentado. En el caso de García, tú sientes la diferencia entre una persona que, sin tener quizá toda la disciplina intelectual que hubiera necesitado, era muy inteligente, era más astuto. tenía algunos momentos de real brillo, ¿no es cierto? Claro. Más allá de los florilegios retóricos y de todas esas cosas que más bien, ¿no es cierto? Claro. Esas, no es estar haciendo trucos con la capa o la muleta para las gradas, para las graderías, pero sí tenía momentos reales de lucidez, tenía una brillante memoria, una capacidad de recolección, aprendía no solo por pensamiento, sino hasta por ósmosis, ¿no es cierto? Y era capaz de hacer un discurso Entonces, de lo que no sabía, con 4 ideas. Totalmente, y convencer a un público de que estaban escuchando una revolución intelectual, ¿no es cierto? Entonces, tenía eso, era además, aunque era me parece que era un lector así que pasaba de un libro al otro, sin ir al fondo, creo que era inteligente, tenía un temperamento artístico, ¿no? Entonces, con todas esas cosas, tú te pones a pensar en aquellos presidentes o jefes de Estado inteligentes que han habido, que convirtieron su jefatura de Estado, ¿no es cierto?, en un auspicio de la inteligencia, del arte y todo eso, y el pensamiento. Y eso no fue el caso, porque junto con ello, pues había soberbia, había me atrevo a decir, cierto rasgo de sociopatía, Y codicia. y Al final todos caen por eso. naturalmente, como parte de una personalidad muy narcisista, estaba el hecho de permitirse lo que consideraba que él estaba dentro de lo que podía hacer, ¿no es cierto? Su derecho. Dentro de sus derechos, alguien como que tenía una especie de derecho permanente sobre los demás. Y eso llevó a que hubiera corrupción, lo llevó a incurrir en acciones de corrupción, a buscarse defender de ellas, porque también pensaba que tenía una capacidad de impunidad mucho mayor y muy por encima de la de los demás. Y todo ese conjunto de cosas en la parte final de esta investigación se juntaron en una suerte de tormenta interna que terminó en esa tragedia tan profundamente lamentable. Ahora, Sí. otro presidente trágico es Kuczynski, ¿no? Porque en el fondo... Trágico, porque hay cosas patéticas y, como Claro. diría en inglés, hay cosas batéticas, ¿no? Sí. Hay cierta tragedia en un hombre que al día siguiente que deja la presidencia pasa a arresto domiciliario. Porque es forzado a renunciar
por un asunto de tráfico de influencias que había sucedido en el 2006. Y estamos en el 2020 y sigue en arresto domiciliario, Sí. a los 80 y tantos años. Sí. Pues mira, Rosa María, en el Quijote, a Sancho Panza, por burlarse, por entretenerse un poco, le dan la gobernación de la ínsula Barataria, ¿no es cierto? Y bien asesorado por el Quijote, don Sancho no lo hace mal, ¿no es cierto? Con buen sentido común, ¿no es cierto? Con buen sentido común no lo hace nada mal. De Kuczynski se dijo, Chris Roper lo escribió en Reuters, Ajá. que era el presidente mejor educado que había tenido América Latina en el último siglo, ¿no es cierto? Y que desde el punto de Sin vista, discusión. ¿no es cierto? De que posiblemente... Oxford, Posible- música, bueno, un por lo hombre menos, sí. había estudiado composición musical y economía, o sea, Sí, 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 sí. 3 Por lo menos, idiomas o sí. 4 sin problema. Bueno, y sin embargo, este supuesto presidente mejor educado demostró una capacidad de razonamiento, de estrategia política que difícilmente lo hubiera tenido un idiota. Entonces, y ese mismo Pero de presidente verdad. se dejó empujar, maltratar, manosear, golpear mientras era presidente. Era una persona incapaz de sostener una decisión durante un tiempo determinado. Bastaba que llegara otra persona y lo hacía cambiar. El último que Y- hablaba ganaba. Exactamente. Le hicieron pasar por bochorno tras bochorno. Recuerda, por ejemplo, esa reunión con Keiko en lo de Cipriani. Entre otras cosas, no aprendió nunca. No aprendió nunca. Había estudiado historia. Entonces, cuando vino lo de Saavedra, se le dijo... que- Chamberlain, no, los y dos. Charles I, ¿no es Claro. cierto? Cuando decía, Carlos I, Claro. el primero le pidieron una cabeza y así es, van sacando las cabezas, al final es la tuya. Claro. Entonces, no sirvió de nada. Entonces, hay un poema de Rudyard Kipling, ¿no es cierto?, que se llama Aritmética de la Frontera, ¿no es cierto? Sobre un joven soldado que acaba de salir de Oxford, ¿no es cierto?, está en Afganistán y cae abatido por una bala de 10 rupias. Claro, ¿No no es vale cierto? nada. 2.000 libras de educación abatidas por 10 rupias. Es la Claro. traducción gruesa Claro, de ese poema. Y entonces tú quieres decir, ¿para qué puede servirte, digamos, el supuesto lustro de una formación si no hay un buen criterio detrás de eso? No, que político no era, pobre hombre, pero político. No es que Gustavo Gorriti y yo fuéramos muy inteligentes, es que al otro lado eran muy brutos. Cuando le decías, oye, esta señora lo único que quiere es vacarte, ¿qué parte no estás entendiendo? No había forma de que lo entendieran. No. No había forma. Y de verdad, no es que yo tenga mucho seso, ¿ah? Es que, como se dice, un idiota no lo hubiera visto. Era facilísima de ver. Sí, claro. Qué atroz. Pero así estamos, Gustavo. Bueno, entonces, en medio de todo, al final del día, Al final del día. hay un dicho que tiene supuestamente varios autores. Pero el autor a quien se le escribe más ese dicho es a David Ben Gurión, ¿Ya? el creador, Ah. el primer primer ministro de Estado de Israel, que decía, en esta parte del mundo, quien no cree en milagros no es un realista, no es realista. Ujú. Entonces, en el Perú, donde tantas veces hemos tenido eso, también podemos decir, van a pasar cosas buenas, han pasado cosas buenas, están pasando cosas buenas. Solamente tenemos que tener mucho cuidado de que las fuerzas negativas, que sí existen, de que la gente aviesa y mala, que sí existe y que sí está organizada y que sí tiene recursos, no llegue a tomar el poder. Hemos hecho cosas extraordinariamente buenas. Hemos mantenido la democracia del Perú bien que mal por el 20 periodo años. más largo de su historia. Hemos crecido económicamente, quizá también durante el periodo más largo de nuestra historia. Hemos descentralizado muchas de las cosas que nos habían logrado antes. Hemos logrado mucho y obviamente eso nos debería indicar que podemos lograr mucho más. O sea que quien no cree en milagros no es realista. Estamos en la Y casa de estamos Santa además Rosa. en la Casa de los Milagros. En la sí. Casa de los Milagros, así Sí. que usted tranquila. Bueno, nos tenemos que ir, Gustavo, muchísimas gracias. Estamos empezando la misa. Preguntas, bueno, tú eres el rey de acá, a ver, porque la misa es la misa. El señor Tomás Saladino Gálvez lo culpa, lo acusa de que por usted lo van a votar de su cargo.
Bueno, es que si lo hacemos van a la lista, destituir. si hacemos la lista de la gente que acusa de algo a Gustavo Gorriti, tenemos que hacer un especial. Preguntan cuál es el motivo fundamental, porque dice por IDL, solamente por IDL no me pueden destituir, quiere recusar a toda la Junta Nacional de Quiere Justicia. removerla en el Congreso por falta grave. Ayer lo escuché y yo casi me doblo en dos de la risa. Hay que tener realmente un descaro impresionante. Eso se llama tener pellejo de tortuga. ¡Qué bárbaro! Sí, pues, bueno, parte del hacer periodismo de investigación está en el hecho de que algunos de los bribones más notorios del país me ponen como el principal objetivo e intentan presentar a ese objetivo suyo como un objetivo que debiera tener la sociedad. Recuerdo que cuando empezó el caso de precisamente de los cuellos blancos, en reunión secreta, tanto el entonces congresista general Donaire como del otro lado Becerril insistían ante un muy intimidado ministro del Interior de esa época de que la única solución era frenar a IDL y específicamente frenar a este servidor. Becerril, ¿no es cierto? Frenar, por favor, traduzca el verbo frenar. No, frenar, parar, eliminar, aplastar. Tumbar, Becerril, por ejemplo, ha escrito sin ninguna vergüenza de que la solución a todos los problemas es sacarme a mí del país. Sacar, ya físicamente. ¿No es cierto? No, sí, exiliarme, deportarme, claro, qué sé yo, ¿no es cierto? Y ese tipo, ese tipo de cosas. Te da el estatus de Napoleón en Santa Elena, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera el general! ¿Qué es esto? En la isla de Elba. En la isla de Elba. Siempre se puede regresar de ahí. Sí. Pero, entonces, esas normalmente son, yo diría, manifestaciones histéricas de algunos bribones que no tienen ninguna capacidad de defender con un mínimo de racionalidad, con una mínima coherencia basada en los hechos, lo que han hecho, lo que han perpetrado. Entonces, básicamente, si están enfrentando tribulaciones, es porque están teniendo que responder por sus hechos. Así es. ¿Sospechó alguna vez que Alan García podía pasar a la historia como un asesino? Porque se ha dicho pues que quería matar al fiscal José Domingo Pérez. Parece que tuvo toda la intención de hacerlo. Ahora, y cuando uno ve el video, uno ve el video de baja a mirar, la policía, baja, mira bien quiénes están y luego vuelve a subir y es evidente que está llevando el revólver en la mano. También puede ser una expresión, ¿no? A lo mato, ¿no? Pero no creas, ¿no? Ahora, sí creo, y que en eso coincido con el texto de ustedes de IDL, que las expresiones de Barata a la señora Chisman son las de una persona que está recibiendo las maldiciones de la pareja del muerto, ¿no? Usted va a responder ante Dios por el resto de su vida. Señora, yo siempre lo estimé. Sí. No, pero sí, yo lo admiraba Lo que mucho. le dejó saber es que él estaba hablando como sale en un velorio. Exactamente. Ahora, la verdad sea dicha de que pensaba que la opinión de Barata importe a alguien. Es un tipo inteligente, pero es un tipo que a lo largo de su vida no ha hecho otra cosa que no sea mentir. Exhibió una total carencia de escrúpulos al servicio de los objetivos empresariales, pero lo de una empresa entonces pirata, y que para él mentir fue tan natural como respirar. Claro. Ahora, uno se hace la pregunta, ustedes se la hacen también en el texto que publicaron muy extenso. O sea, ¿a quién su marido se suicida llama Barata? O sea, yo creo que estaba acordado, ¿no? Y además cómo tenía el teléfono de Barata. Claro. Cómo tenía el teléfono de Barata. Había habido alguna comunicación, había habido alguna cosa. Claro. Es decir, para mí es bastante obvia. Las mismas palabras que se repiten después en el asalto de Erasmo Reina en medio de la Por supuesto. Exactamente igual. O sea, hay una especie de planificación ex post muy extraña, la verdad. Ahora, nadie le ha dado ninguna importancia. Pues el arma, ¿cómo era? El arma mortal no fue ningún arma mortal. No, realmente no funcionó. Ahora, lo que sí creo que debe estar bastante claro es de que la relación que hubo
entre Alan García y Jorge Barata fue de extrema cercanía. Y yo creo, y habiendo seguido sus testimonios conforme han ido evolucionando a lo largo del tiempo y a lo largo de los diversos acuerdos de delación que ha hecho, es de que entre toda la gente que él ha denunciado, al que más ha tratado de proteger es a sí, García. está clarísimo, lo ves claramente, no quiere. Ya después de muerto ha comenzado a hablar, pero no quería. Hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto y falta mucho. Y dentro de eso ya se está peleando con Nava por las cosas que ha dicho sobre él. Claro. Entonces, de esa compulsa, donde también va a entrar, ha entrado Atala y van a entrar algunos otros, de esa compulsa yo creo que necesariamente va a salir mayor verdad. Y hay una cosa adicional que te presente, que lo he escrito hace poco, también desde el punto de vista de la gente que está como delator de Odebrecht. Odebrecht está en una crisis realmente profunda, está quebrada para todo propósito práctico, pero además está en una guerra civil feroz. El padre contra el hijo. Entre Marcelo Odebrecht contra Emilio. Acaba de haber, acaba de lograr el padre una inhibición por una cantidad de dinero muy grande para que se la retenga a Marcelo. Claro. Y todo eso. Y de esa confrontación, de esa guerra, van a salir muchas cosas, van a aflorar muchas acusaciones y entre ellas, ojalá, muchas verdades. Así es. Bueno, ahora sí nos Ahora sí vamos. nos vamos, Rosa porque hay María. misa. Sí. Hay misa. No nos rezar queda por- adelantar nada de lo que va a sacar hoy día, ¿no? No vamos a adelantar nada. Porque así se respeta el embargo. Rosa María, Pero sale Hoy, en sale unas hoy. horas, sale hoy En día, unas sí. horas, En en unas unas horas. hay que agradecer la cantidad de saludos que ha llegado y mira, el doctor Rafael Vela te escribe. Ah, qué amable. Felicitaciones por el aniversario del programa. Le ruego pueda transmitir el saludo a la señora Rosa María. Excelente entrevista con Gustavo Ritti. Nos escucha el doctor Vela. ¡Qué suerte tenemos! Bueno, muy bien. Nos tenemos que despedir. Todos a misa del Señor de la Justicia. Ya. Y no se olviden que nosotros vivimos de la divina providencia. No tenemos comerciales, no tenemos plata. Todavía estamos juntando para pintar la entrada. Entonces, a través de PayPal, nos manda un sencillo. Lo que no va a poner en la misa el Señor de la Justicia nos lo manda para acá. 10 solcitos, nosotros 2 rifas, ¿ya? Y con eso llegamos a fin de mes. Nos vamos, Rosa María, hasta el lunes. Hasta el lunes. El lunes, que lo vaya muy bien. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.